El queso y en general las diferentes fuentes de proteína nos ayudan a prevenir enfermedades como el Alzheimer. Todas las enfermedades neurodegenerativas tienen en común la deficiencia de aminoácidos, sobre todo pues de fuentes de aminoácidos esenciales como lo es el queso. Cuando nosotros duramos años sin consumir algunos aminoácidos, el cuerpo tiene que formarlos per se. Y esto hace que para él sea mucho más difícil tener esos neurotransmisores siempre en cantidad y en efectividad. Y por eso se presentan estas condiciones de neurodegeneración. Ahora, es importante que cuando consumimos este tipo de alimentos lo hagamos clasificando correctamente su grupo molecular. El queso es una fuente de proteína, por eso debemos combinarlo con otras moléculas también esenciales para el proceso de formación de neurotransmisores, como las grasas y los carbohidratos. Con esto prevenimos el uso de fármacos y de tratamientos que muchas veces no son los ideales para la prevención de condiciones como el Alzheimer. Cuando clasificamos las moléculas debemos fijarnos bien realmente la fuente. La leche es básicamente una fuente de proteína, de grasa y de carbohidrato. La leche básicamente es sangre de un animal que está filtrado por una glándula. En esa sangre efectivamente viajan carbohidratos, proteínas y grasas. Cuando se presentan procesos industriales, por ejemplo, en el uso de enzimas, que es lo que hace que se forme el queso, usamos compuestos como la renina, que es una enzima que coagula las proteínas de la sangre, en este caso pues de la leche, y obtenemos un alimento al que denominamos comúnmente queso. El queso, pues obviamente dependiendo de su proceso, puede madurarse, puede concentrar más la grasa, pero en general el queso no tiene carbohidrato. Por eso lo clasificamos dentro del grupo rojo de la alimentación molecular, es una fuente de proteína, de origen efectivamente animal. Ahora, el queso tiene aminoácidos esenciales, entre ellos aminoácidos de cadena ramificada y aminoácidos que son esenciales para el proceso de formación de neurotransmisores. En este caso formamos GABA o ácido gamma-aminobutírico, tenemos otros neurotransmisores como la serotonina, tenemos formación de melatonina por el uso del queso. Sus aminoácidos son precursores de estas sustancias. Y cuando lo consumimos de forma frecuente en la dieta y lo combinamos con otras moléculas de la alimentación, podemos tener efectivamente en sangre esas sustancias con mayor facilidad. Cuando una persona tiene una enfermedad de neurodegeneración, generalmente lo que tiene es que lleva tiempo en exposición sin ingresar esas sustancias al torrente sanguíneo. El cuerpo entra en un sistema de ahorro y él mismo debe producir esos aminoácidos. Él tiene, a través del sistema hepático, que transaminar, desaminar y comenzar a producir esas sustancias para mantener esa biología molecular cerebral funcionando. En ese momento es donde el cuerpo probablemente no llega a concentrar suficientemente esas sustancias y comienzan a comenzar esos procesos de neurodegeneración que hacen que la persona llegue a un suceso como un Alzheimer, como una enfermedad neurodegenerativa, la pérdida de la memoria, dificultad para concentrarse, y esto pues efectivamente tiene una disminución en la calidad de vida de la persona. Ahí es donde es importante medir ciertas sustancias en sangre, proteínas en sangre, globulinas, albúmina, algunos aminoácidos que posiblemente por alguna tipo de alimentación que tiene la persona, por alguna tendencia alimenticia, por de pronto algún problema gastrodigestivo, está generando esa no presencia de sustancias como esos aminoácidos al torrente sanguíneo. Ahí es donde es importante ver en qué edad debuta esa condición, ¿sí? ¿Cuál es la causa realmente de esa neurodegeneración? Probablemente viene a partir de una deficiencia nutricional, básicamente en aminoácidos, que si consumiéramos de forma frecuente, por ejemplo el queso, sería una muy buena fuente de estas sustancias precursores de neurotransmisores. Es importante entender que en ese plato deben entonces estar presentes las diferentes moléculas de la alimentación. Una proteína, como el queso, una grasa, por ejemplo, que puede ser un aceite de pescado, y algo de carbohidrato, que puede ser, por ejemplo, un pan de un solo carbohidrato.
Y ahí tendríamos realmente una buena convergencia de sustancias que pueden favorecer nuestra biología cerebral. Lo único que necesitas es aprender a utilizar este método